A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Estimados amigos, amigas, nuevamente con ustedes, un gusto compartir este programa Economía en 3D, en 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas atendiendo los problemas de coyuntura nacional sobre aspectos económicos y financieros. Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes habla Mauricio Pozo. Hemos cubierto varios aspectos en los programas anteriores y en esta ocasión hemos creído conveniente abordar el tema de la deuda pública. Un tema que obviamente es de preocupación nacional, ha tenido una evolución que genera muchas interrogantes y creo que es un aspecto que se puede analizar y se puede discutir y conversar el día de hoy. Tal vez para darle un poco de rumbo a la discusión, decir algunos elementos iniciales que me parecen fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la importancia del endeudamiento y el financiamiento para una economía. Los países, al igual que las empresas, al igual que las familias, que las personas, tienen coyunturas a lo largo de su vida donde por una razón u otra requieren de financiamiento, requieren de préstamos, requieren de créditos. Esto significa pues que no necesariamente la deuda por sí sola es mala. La deuda es un instrumento que puede ser utilizado, por ejemplo, para promover crecimiento económico. Si el endeudamiento va dirigido a proyectos de desarrollo, a proyectos que generen riqueza nacional, que contraten empleo, que aumenten la productividad, obviamente es un endeudamiento que probablemente se va a pagar por sí solo, digámoslo así. La actividad económica, los resultados derivados de ese endeudamiento van a rendir frutos que van a más que compensar el endeudamiento que se ha contratado. Pero obviamente también existe endeudamiento que no necesariamente es del mejor, que se dirige hacia actividades probablemente poco productivas o eventualmente que simplemente está destinado a cubrir o deudas anteriores o gastos que no generan un aumento de los activos del Estado. Así que esto simplemente como una parte introductoria que me parece como punto inicial a notar y como un elemento importante destacar. También decir que cuando hablamos de deuda pública nos debemos referir a aquella deuda que se contrata por el sector público, sea este el gobierno central o sea las otras entidades que conforman el sector público. Y normalmente hay varias formas de clasificar la misma, probablemente una de las más conocidas es discriminar la deuda pública entre aquella que tiene que ver con actores nacionales, es decir, lo que se llama la deuda interna, y aquella que tiene que ver con actores externos, con actores extranjeros, que tiene que ver con la deuda externa. Básicamente esos son los dos grandes rubros de la deuda pública, clasificada en ese sentido por la naturaleza de los actores. Y en esa línea, simplemente añadir en esta primera conversación que cuando hacemos una revisión de los números y vemos la deuda pública en el Ecuador, siempre tenemos que hacer referencia a cuánto representa esa deuda frente a lo que el país produce. Porque obviamente no es lo mismo tener un determinado nivel de endeudamiento con una economía más pequeña que con una economía más grande. La capacidad de pago de esa economía es distinta,
la capacidad de generar recursos futuros es distinta y obviamente el compromiso que se tiene en plazos cortos también es distinto. Entonces, siempre es importante cuando uno hace un análisis de los números, hacer referencia a cuál era el tamaño de la economía en cada época, en cada año, por decirlo de alguna manera, y en función de eso sacar alguna conclusión, algún comentario. Quiero añadir con estas explicaciones iniciales simplemente una cifra que me parece como punto de partida importante añadir. Cuando uno revisa los números con la fuente el Ministerio de Finanzas o el Banco Central y ve cuál ha sido la evolución de la deuda pública a lo largo de los últimos 16 años, tomando en consideración el inicio de la dolarización en el año 2000 hasta la última fecha disponible, en este caso podemos hablar de mayo de este año, el mes recientemente pasado, uno puede observar que la deuda pública ha tenido una evolución respecto al PIB, es decir, respecto al tamaño de la economía de cada época, decreciente. Empezó el periodo con el 77% del PIB el año 2000, llegó a representar el año 2009 el 16%, y a partir del siguiente año, el 2010, empezó un proceso creciente hasta alcanzar, según el gobierno, según las fuentes oficiales, un valor de 34 mil millones de dólares, equivalente aproximadamente al 36% del PIB a mayo de este año, pero sin considerar otras obligaciones no registradas que las vamos a explicar en una próxima intervención mía o de alguno de mis compañeros de panel. Así que con esta parte introductoria quisiera dar paso pues a mis otros compañeros de análisis para que den sus comentarios y sus opiniones sobre este tema que hemos seleccionado el día de hoy sobre la deuda pública. Así que, Rodrigo, ¿cuál es tu punto inicial sobre este tema? Bueno, conocemos que no hay transparencia en información sobre deuda pública externa y tampoco sobre deuda pública interna, porque el gobierno decide colocar como deuda lo que considera ellos que es deuda y el resto no lo que dice la técnica. Por eso es mejor mirar el dato de la deuda cuando nosotros analizamos la situación fiscal del sector público no financiero, porque el sector público no financiero nos presenta las necesidades de financiamiento que un país tiene como consecuencia para financiar el déficit fiscal. Que eso estoy hablando solamente de la deuda pública. Y ahí se incluye la deuda tanto interna como externa que se utiliza para financiar el déficit. O sea, ahí sí entra todo. Entonces, por ejemplo, en la información de el financiamiento del déficit se incluye, por ejemplo, como deuda a las ventas anticipadas de petróleo. Y se lo incluye como un financiamiento neto, porque como son a corto plazo y el país tiene que pagar mensualmente, entonces los desembolsos se reducen de las amortizaciones. Entonces se incluyen en la información de financiamiento todo lo que el gobierno ha utilizado tanto de deuda externa como interna, hasta la disminución de depósitos en el sistema financiero, que es una parte de financiamiento del déficit. Ahora, muy bien, hemos tenido fuertes déficits a partir del 2013, que son los que han generado el problema económico del país. Mira, los déficits suman 4.300 millones en el 2013, 5.300 millones en el 2014 y 5.090 millones en el 2015. Entonces, en esos 3 años nosotros tenemos alrededor de 15.000 millones de financiamiento
que el gobierno utilizó tanto de financiamiento externo como de financiamiento interno. Esto de aquí ha generado un problema de falta de liquidez tanto pública como privada. Porque para financiar estas necesidades del sector público se tuvo que contratar préstamos externos a altas tasas de interés y a plazos muy cortos. Y ahora el gobierno está financiando en el 2016 préstamos externos para cubrir obligaciones ya efectuadas, para pagar obligaciones a proveedores, tanto nacionales como internacionales, para pagar, por ejemplo, lo que necesita cubrir para los gobiernos locales y provinciales, las obligaciones que tienen. Entonces, aquí viene un serio problema que está generando un problema muy grave a la actividad económica. Por eso el Fondo Monetario Internacional, por esto, es que el Fondo Monetario Internacional le pone que el Producto Interno Bruto del Ecuador va a decrecer en 4,5 en este año. Y el Banco Mundial dice en 4%. Y siguen con esta contracción económica en el 2017, para el 2017. Entonces, este es el problema que tiene que enfrentar el próximo gobierno, Mauricio. Este problema de la deuda. Porque este problema muestra que el gobierno sigue gastando a pesar de que no tiene ingresos. Y el déficit se va ampliando. Y esto tiene que financiar con deuda externa, afectando al potencial que tiene el país para crecer en el futuro. Porque tiene que pagar una deuda impresionante. Entonces, la forma de corregir el problema es con una reducción drástica de gastos, a fin de que el gobierno pueda tener un superávit, o al menos equilibrar el presupuesto. Al equilibrar el presupuesto ya no va a necesitar de financiamiento. Y por primera vez la reserva monetaria puede ir creciendo. Entonces, lo que se estima es que el gobierno tiene que reducir sus gastos. El próximo gobierno tiene que hacerlo obligado. Lo que se lamenta, lo que yo lamento, es que tenemos todavía un año de pésimo manejo económico con este gobierno, porque ellos no consideran que hay crisis, ellos no están reduciendo el gasto. Ellos han enviado hasta un embajador para que vaya a conseguir financiamiento para la refinería del Pacífico. Cuando en este momento el gobierno, si necesita financiamiento, debe ser, por ejemplo, para mejorar la productividad del sector agrícola, que tenemos un potencial de crecimiento importante. Pero para estas cuestiones que no son productivas y que nos han generado serios problemas, es que enfrentamos serios problemas. Todos los gastos que se hicieron de las inversiones del sector público hasta ahora no generan crecimiento económico. Se hicieron de golpe sin tener los recursos suficientes, pidiendo financiamiento a China y dando los contratos a dedo, ¿no? Y aplicando una política monetaria terriblemente negativa, que nadie tiene confianza en esa política monetaria y que demuestra ineficiencia en el sector público. Yo digo, las autoridades monetarias de política monetaria saben tanto como saben de mandarín. O sea, estamos con un problema serio, porque estas personas no pueden manejar eficientemente. Mira, perdóname que me tome un poco más de tiempo. Estamos con un serio problema como la Comunidad Económica Europea. No vamos a poder firmar el tratado. Ya el ministro está hablando de un plan B. Sabemos que se opone el tratado a la limitación de los seguros. Eso va contra el tratado. Los reaseguros, la limitación de reaseguros. Va
contra el tratado el cupo de importación de autos, va contra el tratado las salvaguardias, va contra el tratado lo que están aprobando actualmente en el Congreso, esa ley de los ingenios que va contra la propiedad intelectual. Y aquí está una demostración en un documento publicado por el Ministerio de Energía, que un préstamo no renovable que el BID concede a la empresa eléctrica de Ambato, entre los puntos que señala, mira, esto es gravísimo, dice, en este contrato no existe trato nacional, o sea, los que participen nacionales no tienen ninguna ventaja frente a los extranjeros. ¿Por qué ponen esto? Porque ya hay una práctica de dar ventajas a los nacionales en compras públicas. Y eso va contra el tratado europeo. Entonces, si unes un sinnúmero de incumplimientos, estamos con problemas muy serios. Entonces, yo sí veo gravísima la situación que nos viene como consecuencia de la deuda, del déficit fiscal, que es el causante de lo que estamos hablando de la deuda pública. Gracias, Rodrigo. Creo que es un tema que obviamente tiene derivaciones en otros ámbitos y efectivamente es parte del problema fiscal que hemos analizado en estos programas. ¿Cómo le ves tú a este asunto, Bernardo? Yo quisiera, sin el afán de desviarnos mucho del tema de la deuda, que de hecho tengo una serie de anotaciones aquí para comentarlo quizá en los siguientes segmentos, hacerle una pregunta a Rodrigo y de pronto a ti también, Mauricio, porque Rodrigo menciona que lo que se requiere es un corte drástico del gasto público. Me parece que esas fueron sus palabras. Y me trato de poner en los pies de la audiencia. Claro, ese recorte drástico del gasto público para la gente que lo escucha podría generar, si es que se diera, digamos, en el caso hipotético de que sucediera, puede generar mucha incertidumbre, porque lo primero que uno puede pensar es desempleo, o un gran desempleo de funcionarios y de gente que trabaja en el sector público. Entonces, yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes, de por qué es adecuado que existe ese recorte drástico del gasto público, porque me imagino que esa pregunta se está haciendo mucha de las personas. Si me permites, verás, el problema crítico que tiene el país, la raíz del problema es el déficit fiscal. Como consecuencia del déficit, el financiamiento, y crece la deuda. Muy bien. ¿Por qué yo digo que se debe reducir sustancialmente y llegar la posibilidad de tener un superávit fiscal? Eso quiere decir que el gobierno ya no va a necesitar de financiamiento externo, de financiamiento. Pero ¿qué tiene que hacer el gobierno? Reducir impuestos e incentivar al sector privado para que el sector privado pueda captar todo ese desempleo del sector público y vaya al sector privado, abriendo el sector público posibilidades de producción por parte del sector privado, dándole incentivos. ¿Cuáles incentivos? Ayudando, por ejemplo, en investigación, para que, por ejemplo, el sector agrícola pueda tener mayores inversiones. Y adicionalmente, lo clave, firmar tratados de libre comercio que nos permitan a nosotros ampliar el potencial de producción del sector privado. Entonces, imagínate lo que va a representar, si no firmamos, que yo creo que no va a pasar con este gobierno, firmar el tratado con Europa, va a tener un terremoto mayor la zona de la costa como consecuencia de la pérdida de competitividad de sectores como banano, como cacao, como pesca, como el atún, como las flores, como los espárragos. Entonces, hay que quitar del sector público ingresos, gastos, y el gobierno tiene que reducir también sus ingresos para darle un potencial crecimiento al sector privado. Yo quisiera hacer algunas observaciones al respecto, algunos comentarios al respecto. Evidentemente estamos en un problema de señales confusas. El año pasado el gasto de capital, es decir, lo que el sector público gasta en inversión, se contrajo en 27% frente a 2014.
pero el gasto corriente se contrajo en apenas 5%. Este año el gasto corriente se ha incrementado y el gasto en sueldos se ha incrementado alrededor del 5%, el gasto en sueldos del gasto corriente alrededor del 8%, frente al mismo periodo del año pasado, pero el gasto en capital se ha caído el 31%. Es decir, seguramente por motivaciones políticas y electorales, en un momento de estrechez de recursos, el Estado está gastando más en sueldos, en salarios, en la operación del sector público, pero está sacrificando de manera significativa las inversiones importantes que van a permitir mantener el crecimiento de la economía a mediano y largo plazo. Y como ya mencionó Rodrigo, estas grandes inversiones, grandes proyectos de inversión, aún no han sido concluidos. Y yo creo que lo peor que podría suceder es que esas inversiones aparezcan como esos edificios que sabemos ver de vez en cuando, muy tristes, en los que al constructor se le terminó el financiamiento en algún momento de la obra y terminan como unos edificios grises con las varillas oxidadas y que eventualmente alguien se hace cargo de eso y termina la obra muchos años después. Creo que es importante que se terminen de construir esos importantes proyectos de inversión, que empiecen a operar, que generen rendimiento. Y esto de hecho va atado al tema de la deuda que estábamos hablando, porque el rendimiento de un proyecto de inversión es lo que permite pagar los intereses. Pero cuando las inversiones son buenas, pero no puede ser una inversión como la refinería del Pacífico, los aeropuertos, lo de Yachay, son millones de despilfarro. Entonces el gobierno con una política de inversión en donde hay un gran porcentaje de despilfarro, tiene posibilidades de reducir los gastos de capital y nos vamos a beneficiar todos. Y si logra introducir algunos gastos de capital que tienen relación directa con la productividad, estamos mejorando. Ahora mira, los gastos de capital que eran de 15,000, los gastos de capital eran del 15.21% del PIB. En el año 2014, ¿no? 1544, ¿no? Los gastos de capital en el 2013. Estamos diciendo, alcanzaron a 15,44% del PIB. Bajaron a 15,21% del PIB en el 2015. Entonces es una pequeña baja, es una pequeñita. Y mira cuánto hay de despilfarro en el 15% del PIB. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. No hay transparencia para conocer exactamente los proyectos de inversión, pero conocemos después de que ha pasado los famosos los famosos aeropuertos, el problema de Petroecuador, lo que hizo con la refinería de Esmeraldas, ¿no? Hay una corrupción ahí muy grande. Si tú te pones a analizar que la mayoría de la inversión pública es a dedo no es eficiente. A dedo hay un montón de posibilidades que uno tiene de reducir los gastos de capital mejorando la actividad económica, la producción. Entonces eso tenemos que analizar. ¿Qué les parece si pasamos a una primera pausa para continuar con este tema del análisis de la deuda pública? Enseguida volvemos. Economía en 3D. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, amigas,
que nos observan, nos escuchan en este programa Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo quienes hablan. Analizando el tema de la deuda pública hemos abordado algunos aspectos que nos ha parecido relevante comentar. Creería yo que hay algunos otros elementos que deben analizarse en la coyuntura que hemos vivido. En primer lugar, que cuando nosotros observamos un poco la evolución que tuvo la deuda en años anteriores, y uno ve lo que pasó, por ejemplo, entre el año 2008 y 2009, cuando el gobierno actual, que ya estaba en funciones, anunció el anuncio, digamos, nuevamente de no pagar la deuda, un mensaje de que iba a incumplir con sus obligaciones de endeudamiento externo sobre todo, provocó obviamente que el precio de la deuda en aquella época de los bonos globales que estaban circulando en los mercados, sobre todo internacionales, decrezca, y es ahí donde el gobierno optó por entrar a hacer una propuesta de recompra de deuda, cuando obviamente los precios estaban bastante abajo. Esta forma de alguna manera buscar un beneficio de descuento para la deuda externa ecuatoriana instrumentada a través de bonos fue obviamente bastante criticada y bastante mal vista por los mercados internacionales, toda vez que los mercados internacionales se sustentan en principios de confianza, de transparencia y de alguna manera buen proceder de los actores de esos mercados. Esto fue observado como una actitud antimercado porque se estaba jugando con las percepciones, anunciando algo que no se iba a producir y finalmente pues aprovechándose de ese anuncio para una operación de recompra. Luego de esto, los actores y tenedores, en este caso de papeles de deuda, optaron por acogerse a la propuesta de recompra. El país se benefició, pongámoslo entre comillas, un descuento del 65% fue, o del 70, 65 creo que fue, pero obviamente a través del mecanismo que acabo de explicar. Esto fue de alguna manera comentado de una manera muy, yo diría, fuerte por parte de las entidades del exterior, y obviamente la factura nos empezó a llegar a lo largo de los años, con el cierre de los mercados para Ecuador, con tasas de interés más altas para el Ecuador y obviamente con una repercusión en un endeudamiento y un financiamiento externo más caro también. Hago esta explicación para decir que lamentablemente ese supuesto beneficio que significó bajar el peso de la deuda pública del 22 al 16% del PIB entre el año 2008 y 2009, repuntó el 2010 al 19 y siguió un proceso ascendente hasta el año 2016, en mayo pasado, donde el peso, según el Banco Central y el Ministerio, fue del 36%, la carga de la deuda, para ponerlo en otras palabras, pero si nosotros incorporamos obligaciones no registradas que ya se comentaron hace un momento, como ha sido, por ejemplo, las ventas anticipadas de petróleo a la China, a Tailandia, que también se hizo una operación de 635 millones, la operación a la empresa Schlumberger para que explote un campo petrolero ecuatoriano, la emisión de certificados de tesorería, que son papeles de corto plazo, papeles emitidos también por el propio Banco Central, que es parte de lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal, entre otras operaciones, hace pues que el peso de la deuda pase de ese 36% que menciono alrededor del 44%. Con un agravante, que hay una restricción legal y constitucional que impide que el país se endeude en obligaciones públicas por encima del 40% del PIB. Esto, por lo tanto, ha sido inobservado al no registrar estas operaciones y obviamente esto algún momento tendrá que ser analizado y juzgado por parte de autoridades futuras.
quiero en esta parte inicial de esa segunda etapa simplemente añadir lo siguiente. Hace pocos meses atrás, el Banco Central y no sé si también el Ministerio de Economía hablaron de la diferencia entre lo que llamaban deuda consolidada y deuda agregada, haciendo esa distinción para decir que la deuda consolidada es aquella que es entre instituciones del Estado y que por lo tanto debe netearse, es decir, se compensa una parte con la otra y ahí pues liberarían prácticamente toda la deuda interna, que es la deuda del Estado con la Seguridad Social, y de esta forma tendrían más o menos 11.000 millones de dólares adicionales para nuevo endeudamiento. Se aplicarían esta metodología para poder calcular el peso de la deuda respecto al PIB, obviamente estarían bastante por debajo del límite del 40% que les menciono y abrirían la puerta para seguir endeudándose de manera pública, de una manera agresiva. No sé si lo vayan a hacer, simplemente estoy explicando una nueva metodología que eventualmente podría ser utilizada por el gobierno para poder superar esa restricción puesta por el mismo gobierno para supuestamente no superar ese 40% de techo que se estableció. Así que con esta primera explicación quisiera darle la palabra a Bernardo a ver si tú nos das algún comentario sobre este tema. Yo quisiera hacer algunas observaciones sobre lo que hemos comentado, en la primera parte del segmento y en lo que venimos hablando ahora en esta segunda parte. En primer lugar, la diferencia entre deuda interna y externa es sobre todo jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Podría haber una persona o una entidad en el Ecuador que tenga deuda externa emitida por el gobierno ecuatoriano. Lo que pasa es que esa deuda externa emitida por el gobierno ecuatoriano está regida por la jurisdicción, por ejemplo, del estado de Nueva York. Esa es la clave. Naturalmente, la mayoría de entidades o de personas que tienen esos bonos emitidos por el gobierno ecuatoriano son agentes externos, pero no tiene que ser así. Puede que un ecuatoriano tenga deuda externa del gobierno ecuatoriano, simplemente una precisión. Respecto a lo que mencionaba Mauricio de la proporción deuda-PIB, que según el cálculo que hace el gobierno, que no incluye evidentemente toda la deuda pública, es de alrededor del 36% del PIB, y si se incluye toda la deuda pública es cercano al 44% del PIB. Yo quisiera aclarar que aunque no se incrementara el monto de la deuda, esta relación deuda-PIB va a necesariamente tener que incrementarse porque el PIB se está contrayendo. Entonces, que se compara el monto total de la deuda con una economía más pequeña, naturalmente, automáticamente ese monto se va a incrementar. Y claro, además el gobierno está incrementando su endeudamiento. Respecto a la deuda interna, que en una proporción cercana al 90% está controlada por el IES, o es decir, el principal acreedor del Estado es el IES, por encima del 90%, como digo. Creo que como aportantes, la mayoría de nosotros del IES, deberíamos preguntarnos si es que ese es un uso adecuado que se está haciendo de nuestros recursos para, por ejemplo, nuestra jubilación, porque a mi juicio estamos sobreexpuestos a un solo actor. ¿Qué pasa si es que el día de mañana el Estado ecuatoriano cae en morosidad? El IES se va a ver tremendamente afectado porque ha prestado una gran parte de sus recursos a un solo se podría decir prestatario en este caso, ¿no? el que recibe los recursos. Y creo que es muy importante, Mauricio explicaba la evolución del endeudamiento desde el año 2009 cuando tuvimos una tasa deuda-PIB muy baja y cómo se ha venido incrementando, que tengamos presente que ese nivel agresivo de endeudamiento o ese comportamiento ha ocurrido en un periodo de bonanza. Es decir, cuando el Estado percibió altísimos ingresos, sobre todo por el alto precio del crudo, pero además porque hubo dinamismo en la economía, se incrementaron algunos impuestos, se crearon otros impuestos y el Estado percibió altísimos ingresos.
además de esos altos ingresos, tuvo que endeudarse en condiciones que no fueron necesariamente favorables o que no han sido favorables, y ahora que cae el precio del petróleo, que se contrae la economía, que caen las recaudaciones de impuestos, tenemos que pagar deuda, o el Estado se ve obligado a pagar deuda. Entonces, claro, la contracción es aún mayor. Y creo que es importante que tengamos presente la falta de oportunidad en la que se dio este endeudamiento agresivo. Esto simplemente para, como decía, para precisar algunos de los temas que hemos comentado. Rodrigo, ¿tú tenías alguna observación sobre esto? Sí, mira. Yo, como sigo insistiendo que el problema radica aquí, en que el financiamiento que el gobierno ha obtenido, tanto de la China, que es el principal acreedor del Ecuador, tiene alrededor del 30% de la deuda externa, China. Si nosotros analizamos ese 30%, está relacionado directamente con el financiamiento de proyectos a dedo. Eso es gravísimo. Y hemos tenido ese financiamiento externo. E internamente ahora tenemos otro banco chino, que es el Banco Central. Ya le ha dado 2.600 millones al gobierno. 2.600 millones al gobierno. Es una cantidad extremadamente alta, con un Banco Central que no cuenta con reservas. Entonces, los chinos y el Banco Central nos están arruinando al Ecuador, porque realmente lo que hay que hacer es, yo creo que con un programa con el fondo va a solicitar la reducción drástica del déficit fiscal, que es lo que yo estoy diciendo. Y para que eso no afecte a la economía en forma alarmante, porque esto va a generar un montón de desempleo, el gobierno tiene que dar las garantías y tiene que dar estímulos al sector privado, que el sector privado es el que absorbe más del 80% del empleo. Tal vez, Rodrigo, Bernardo, como comentario de lo que estamos hablando, a mí me parece que realmente lo que está complicando todo el tema fiscal y de endeudamiento no son los chinos, sino somos nosotros. Porque creo que los chinos están haciendo un buen negocio. Excelente negocio. Está haciendo un mal negocio el Ecuador. Así es. Y yo creo que este va a ser uno de los grandes dilemas y uno de los grandes retos de un siguiente gobierno. Va a tener que porque va a tener que sentarse con los acreedores nuevamente para empezar, para abrir los contratos de endeudamiento, porque aquí no sabemos la letra colorada de los convenios, no sabemos nada qué realmente está comprometido. Leía una información en prensa en estos días que hablaba de compromisos hasta el 2024. Así es. Me parece una barbaridad. O sea, estar pensando que el país no puede disponer de recursos petroleros porque ya los prometió para un periodo de aquí a 8 años, me parece realmente hasta irresponsable. Mauricio, tú estás diciendo una cosa muy importante, que es el Ecuador va a tener que refinanciar la deuda con China. Y a los chinos hay que decirles, miren señores, les dimos la gran ventaja de que puedan vender al Ecuador a dedo. A dedo, señores, y a una tasa de interés bien alta. El Ecuador está con problemas, como consecuencia, gran parte de las transacciones con ustedes. Ustedes tienen que bajarnos la tasa de interés y tienen que alargar los plazos. Eso tiene que hacer el próximo gobierno. Y yo creo que China, si hay un código de ética, va a decir, en realidad al Ecuador le metimos proyectos y les financiamos a tasas de interés altas y les pedimos adicionalmente que garanticen con crudo. Sí, yo creo que ese es un tema que va a tocar administrar hacia adelante como uno de los grandes retos que va a tener que afrontar el siguiente gobierno. Y hay un tema que a mí me parece también importante anotar. Hablar del 36% del PIB o hablar del 44% del PIB, si uno le hace un comparativo internacional, uno dice,
no es tan grave. Hay otros países que tienen relaciones mucho más altas que el Ecuador. Pero aquí lo que a veces esconden estas relaciones es que más del 50% de la deuda externa ecuatoriana es sobre el 7% de tasa de interés anual y máximo hasta 7 años. Lo que significa que el peso de la deuda por año, el flujo de caja que demanda, a pesar de que la relación con el PIB sea baja, es bastante más significativo que en otros casos, en otros países. No es lo mismo tener una relación 60 del PIB a 30 años al 2%, que tener una relación del 44% a 7 años y al 7%. Obviamente Mauricio, la presión fiscal con un riesgo distinta, país de 200 puntos. que es otra cosa. El Ecuador tiene una deuda externa en relación al PIB no tan alta en relación relativamente, pero el Ecuador no tiene financiamiento. Que es la Y gran estamos diferencia. viviendo eso. ¿Por qué? No tiene financiamiento. O sea, ellos no se fijan en el monto que representa la deuda al PIB, sino en la capacidad que tiene el país de pago. Claro. Y ese es el problema. Fíjate solamente para información de los que nos observan y nos escuchan. Estas son cifras del año 2015, fuente Fondo Monetario Internacional. Peso respecto al PIB, deuda en el Ecuador, deuda pública total, dice 33% a esa fecha. Más alta que Perú, que es 23%, y que Chile el 17%, pero menor en esa fecha, Bolivia 39%, China 43%, Colombia 49%, México 54%, y así sube, España 99%, Sí. Estados Unidos 106%, y de ahí se va a Italia, Japón, etc. Pero obviamente lo que tú dices es la verdad. La presión y la incapacidad de financiamiento, porque ¿qué pasa con Estados Unidos? Tiene un problema de endeudamiento porque tiene capacidad de levantar recursos. Para nosotros levantar recursos es Todo el mundo obviamente, invierte en papeles de los Estados Unidos. por seguridad van y compran papeles y bonos del Tesoro americano y financian con aquel desequilibrio que puedan tener. Entonces, este sí es un problema que va a demandar, como decíamos, sentarse a discutir y a analizar esta situación, porque obviamente reviste una especial preocupación. No sé si tienes algún tema sobre esto adicional, Bernardo. Sí, yo quisiera hacer un comentario porque a menudo escucho a los periodistas hacerme la pregunta o estar preocupados del tema legal, jurídico, que está bien por si acaso, de que si es que nuestra deuda va a alcanzar o ya superó el 40% de deuda en relación al PIB. Y creo que es muy importante que todos estemos conscientes que más que el monto, el problema que tiene la deuda del Ecuador es el perfil, que genera una presión sumamente alta, como ya anotaron Mauricio y Rodrigo, en las cuentas fiscales. Así que creo que es importante que nos demos cuenta de que no hay que estar tan enfocados en el monto, que sí es un tema importante, además porque es un tema, como ya mencionó Mauricio, legal y constitucional, hay un límite ahí, pero lo importante es tomar en cuenta el tipo de deuda que hemos contratado y la presión que genera en el endeudamiento, digamos, en la caja fiscal. Y quiero hacer un comentario breve sobre lo que estamos viviendo este año. En el año 2016 se proyecta, ustedes me pueden corregir, lamentablemente no hay cifras muy claras, no hay transparencia, una necesidad de financiamiento en torno a los 10.000 millones. Pueden ser 11.000 millones, pueden ser 12.000 millones, el gobierno ha hablado un poco menos, pero ese es el grado de financiamiento, esa es la cantidad de recursos que requiere el Estado para cumplir con todas sus obligaciones o con el presupuesto que estaba establecido. Pero no hemos visto ese grado de financiamiento y yo creo que, dado que bajó relativamente el riesgo país, llegó a estar en 850 puntos recientemente porque subió el precio del petróleo y hay una relación inversa entre el precio del petróleo, en nuestro caso, y riesgo país. Yo creería que el gobierno estaría dispuesto o estaría buscando, esto es una sospecha, emitir bonos para financiarse. Y francamente, mayor endeudamiento con el tipo de gasto que estamos teniendo
creo que no es lo adecuado. Y al gobierno naturalmente le podría convenir, porque claro, adquiere la deuda, recibe los recursos, se gasta la plata y otro gobierno viene para honrar esa deuda. Pero creo que como ecuatorianos, como ciudadanos, debemos estar conscientes de lo que ello significa. Así que, naturalmente, yo no tengo información al respecto, además, con la falta de transparencia que hay, me imagino que nadie tendrá, pero creo que podrían darse las circunstancias para que el gobierno ecuatoriano busque emitir deuda, claro, pasarle la factura al siguiente gobierno. Gracias Bernardo. Rodrigo, si me permites, tenemos necesidad de una pequeña pausa, la segunda, y continuamos en la tercera parte del programa sobre deuda pública. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Continuamos, Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigas, amigos, en este programa Economía en 3D, hablando sobre la deuda pública. Se han hecho algunos comentarios de distinta naturaleza sobre este tema. Si me permiten mis compañeros de mesa simplemente decir algo antes de continuar con la discusión. Cuando se observa el presupuesto del Estado para el año 2016, y si no me es infiel la memoria, el monto de amortizaciones de la deuda aproximadamente suma unos 4.500 millones de dólares y los intereses se acercan a los 2.000 millones. Puede ser que sea algo distinto, pero por ahí debe ir la cifra. Estamos hablando de las obligaciones de endeudamiento registradas, no estamos hablando de los atrasos, no estamos hablando de una serie de obligaciones que no están constantes en esos conceptos, de más o menos con el PIB que ha caído, tal vez un 7% del PIB, aproximadamente. 7% del PIB que se destine al pago del servicio de la deuda entre capital e intereses de un periodo fiscal es técnicamente e internacionalmente una cifra obviamente elevada. Es ahí donde se observa este cuello de botella que significa la forma como se ha contratado el endeudamiento en las últimas fechas. Y sobre esto mencionar algo adicional. Ya hizo el Ecuador una emisión de bonos al mercado internacional hace pocos meses, menos de 2 años, y tuvo que pagar, debido al riesgo del Ecuador, una tasa de el equivalente al 10.5% anual, que obviamente es una tasa muy alta respecto a otros países que emiten papeles a tasas mucho más bajas. Aquí tengo algunos casos, por ejemplo, Perú al 3%, México al 3%, Colombia al 3%, Brasil, que no está en ninguna situación tan boyante, 5.5%, y obviamente países como Canadá el 1.2% y Estados Unidos el 1.7%, es decir, hablamos de eso, y Venezuela le han puesto el rendimiento en 31%. Aquí uno puede evidenciar el nivel de riesgo que tenemos, pero a lo que voy es, efectivamente, el gobierno parecería estar preparando una nueva emisión. El monto no conozco, pero se habla de $1.000 millones, y lo más probable es que tenga que reconocer un rendimiento similar al que ya hizo con la emisión anterior, es decir, alrededor del 10-11% anual, que significa pues nuevamente comprometer con más endeudamiento hacia adelante la economía del país. Yo con ello quiero significar algo. Si los ingresos petroleros caen en los primeros meses de este año, aproximadamente 20% respecto a los ingresos, no petroleros, perdón, tributarios, respecto al año pasado, y los ingresos petroleros no generan ingresos porque el costo de producción está por encima del barril de petróleo,
El Ecuador en las actuales circunstancias está prácticamente viviendo de la capacidad de levantar recursos, sobre todo del exterior, y esto obviamente lo que hace es que la senda que podamos ver hacia los siguientes meses, eso es más una estimación personal mía, es que el Ecuador sigue en un proceso de endeudamiento agresivo. Yo no veo otra forma de comportamiento del manejo fiscal hacia adelante. Estoy viendo que no están por el lado de la austeridad, está creciendo el gasto paradójicamente en el peor momento, y esto hace pues que la válvula de escape que creo yo encuentre el gobierno es en buscar financiamiento, sobre todo externo, a como dé lugar, no importa las condiciones, no importa los plazos, no importa las tasas de interés, lo que le importa es que esos recursos entren a la economía y le permitan ayudar a financiar parte del gasto público. Así que esa es la ruta, ese es el comportamiento, y eso yo creería que va a ser lo que se va a observar de aquí en adelante, sobre todo hasta la finalización del año, para que el siguiente gobierno pues vea lo que tendrá que hacer, obviamente con una carga y un legado bastante difícil de administrar. No sé cómo veas del tema, Rodrigo. Verás, a mí me parece que últimamente la gente ha estado muy preocupada de la situación económica del país, que han habido muchos comentarios de gente experta, de gente productiva, que dice, que vendedora, que dice, se me han bajado las ventas 30%, y hay un sinnúmero de comentarios que te demuestran de que hay realmente una crisis económica y el gobierno no está haciendo nada por resolver la crisis. Sigue tratando de obtener mayor financiamiento para agravar aún más el problema y no hace nada por encontrar mecanismos que permitan abrir una ventana, una luz, como todos los productores, exportadores estaban esperanzados en el tratado con Europa, pero se le han mentido. Hay un tratado firmado de Europa con Colombia y con Perú, y ahí está lo que tiene el Ecuador que anexarse. Nada le van a dar al Ecuador adicional a lo que se le dio a Perú y a Colombia. Eso ya está firmado, el Ecuador tiene que decir, ok, yo firmo o no firmo. Pero lo que Ecuador está haciendo es yéndose contra ese tratado. O sea, lo gravísimo, Mauricio, que yo le veo, gravísimo, es que el Ecuador no va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa. Porque esto va a generar un problema serio de competencia. Banano es un producto que el Ecuador tiene una productividad muy alta. Estamos perdiendo mercado. En atún, el Ecuador se va a mover para exportar a través del Perú. Se van a mover inversiones. De manta se van a ir al Perú. Entonces, porque ahí tienen más ventajas. Entonces estamos generando un problema muy serio. Y eso tiene que discutirse en los medios de comunicación. Hay que llamarles a estos señores a que digan cuáles son los motivos para el manejo tan ineficiente. Hoy he tenido la oportunidad de ver Canal Amazonas, Teleamazonas, en el desayuno las 24 horas, que se presentaba el economista de Cordes, y que presentó criterios que anteriormente el gerente general del Banco Central mantenía criterios totalmente equivocados, erróneos de las mismas cifras del Banco Central. Entonces, hay que decirles, ya no nos engañen más. Entonces, eso es importante. Entonces, hay que evitar que el Ecuador siga adquiriendo financiamiento afuera. El gobierno tiene que hacer esfuerzos para reducir el gasto. Bernardo. Tiene que hacer esfuerzos. Yo quisiera hacer una breve síntesis de lo que hemos hablado en este programa, sobre todo cuyo tema ha sido la deuda pública, ¿no? En primer lugar, Mauricio lo mencionó al inicio del programa, la deuda es buena o mala. Y la verdad es que esta no merece ningún calificativo. Es simplemente una alternativa de financiamiento público. La atención se debe enfocar en el nivel y la composición del gasto fiscal y cómo la adquisición de deuda o su pago influye en el gasto. Aquí hemos hecho un comentario sobre el altísimo costo que tiene el pago de la deuda este año para el fisco,
y la necesidad que se requiere de un refinanciamiento de la deuda pública, del problema que tenemos naturalmente del perfil de la deuda y de la opacidad o la falta de transparencia que hay en la deuda pública. Pero además, porque la deuda se adquiere para hacer gastos, hemos hecho algunos comentarios sobre el gasto corriente o el gasto de capital, y se ha visto que la principal contracción ha venido en el lado del gasto de capital, 27% de contracción el año pasado frente a 2014, aproximadamente 31% en lo que va de este año frente a los primeros meses del año pasado. Rodrigo hizo un comentario refiriéndose que está bien o que es posible recortar el gasto de capital porque hay mucho gasto inadecuado en aeropuertos, en la refinería del Aromo, y en una serie de temas que no tienen futuro y que además las condiciones de ese gasto no son transparentes y que se prestan a mal uso de recursos. Sin embargo, creo que es importante anotar que el Estado ecuatoriano como operación es sumamente grande y que es imprescindible atacar el problema del gasto corriente. Y eso no se está haciendo. De hecho, el gasto corriente se ha incrementado en los primeros meses de este año en un momento de contracción frente a los primeros meses del año pasado. Y creo que es importante que los ecuatorianos nos hagamos la pregunta de qué tipo de corresponsabilidad estamos hablando aquí. El gobierno ecuatoriano lanzó una reforma tributaria en marzo, otra en abril, y en mayo, el 24 de mayo, el presidente anunció un nuevo proyecto tributario. Estamos haciendo un esfuerzo enorme los ciudadanos. Cada vez que pagamos, la mayoría de veces que pagamos algo que fueran productos de alimentos frescos o algunos otros productos que están exentos, pagamos el IVA, que es el 14%. Fíjese en sus facturas el costo que eso representa para las familias ecuatorianas, pero el gobierno no parecería que no está haciendo ningún esfuerzo. Entonces, como primer tema, esto de la deuda y el gasto. El segundo tema, la deuda limita la capacidad de crecimiento de la economía. Por supuesto que depende de las condiciones y del uso que se le dé, si es que es para inversión o para gasto corriente. Creo que este gobierno ya está contratando deuda para gasto, no para inversión. Un tema que es importante, el tercer tema, si es que los intereses son una carga fiscal. Naturalmente depende de la inversión de los ingresos que generan las inversiones que se hace con esta deuda. Si es que los ingresos son mayores al interés, no son una carga fiscal necesariamente. Muchas veces la gente dice, nuestros descendientes van a heredar nuestras deudas. Sí, seguramente van a heredar nuestras deudas, pero también van a heredar las obras que se realizan con esas deudas, si es que esas deudas son contratadas en buenos términos. Claro que si es que este gobierno, respecto a lo que estábamos hablando, sigue contratando deuda a niveles o a tasas inadecuadas y condiciones inadecuadas, los ciudadanos ecuatorianos vamos a heredar la deuda, y no el gobierno, no el próximo gobierno, sino los ciudadanos, y seguramente lo vamos a pagar con mayores impuestos a futuro. Y como último tema, más deuda sube la tasa de interés. No necesariamente. Mauricio ya mencionó, el país más endeudado del mundo es los Estados Unidos y tienen una tasa de interés bajísima. La tasa de interés está atada a la moratoria, depende del riesgo de una moratoria, y en el Ecuador, claro, si es que la deuda significa un peso sumamente alto o tiene una presión muy alta en la caja fiscal, se incrementa la probabilidad de moratoria y como consecuencia sube la tasa de interés. Estos temas simplemente para resumir lo que hemos hablado en el programa de hoy. Queremos agradecer mucho a nuestros gentiles oyentes, a los televidentes de este programa sobre la deuda. Vamos a estar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. Simplemente sellar el programa diciendo: creemos que se ha irrespetado la administración del endeudamiento público en el Ecuador, en forma, en fondo, en porcentajes, en estructura, y va a ser probablemente uno de los grandes retos que tendremos que afrontar hacia adelante para que esto haga que sean sostenibles las finanzas públicas. Nuevamente, gracias por su atención, por su confianza, y nos veremos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.